Desde los albores de la humanidad, las grandes tradiciones espirituales del mundo han hablado de ellos. Seres de luz, mensajeros divinos, guerreros celestiales, los ángeles. Pero dentro de esta inmensa hueste celestial existe una jerarquía, una cadena de poder que muy pocos conocen en profundidad. Hoy, basándonos en textos sagrados como la Biblia, el libro de Enoc, el Corán, la Torá y tradiciones místicas milenarias, exploraremos a los 7 ángeles más poderosos que han existido en la historia espiritual de la humanidad. ¿Quiénes son? ¿Cuál es su misión? ¿Y por qué su influencia trasciende todas las culturas y religiones? Quedémonos juntos, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará la forma en que ves el universo. Antes de conocerlos uno a uno, es fundamental entender el contexto. En la tradición judeocristiana e islámica, los ángeles son seres espirituales creados antes que el hombre, cuya función principal es servir a Dios y cumplir su voluntad en el universo. El término ángel proviene del griego ángelos, que significa simplemente mensajero. Sin embargo, su rol va mucho más allá de entregar mensajes. Los textos sagrados, especialmente el libro de Enoc, uno de los escritos más antiguos sobre ángeles, describe una jerarquía dividida en distintos rangos: querubines, serafines, tronos, dominaciones, potestades y arcángeles. Los arcángeles son los de mayor rango y poder, y entre todos ellos existe un grupo selecto de 7 que aparece de forma recurrente en las escrituras y tradiciones de todo el mundo. Estos son sus nombres. 1. Miguel, el príncipe guerrero, el primero de los 7, el más conocido, el más temido por las fuerzas del mal. Miguel, cuyo nombre en hebreo significa «¿Quién como Dios?». Es considerado en prácticamente todas las tradiciones abrahámicas como el jefe del ejército celestial. En el libro de Daniel aparece como el gran príncipe que protege al pueblo de Israel. En el libro del Apocalipsis es Miguel quien lidera a los ángeles en la batalla final contra el dragón, Lucifer, y lo expulsa del cielo. El texto dice literalmente: «Se libró una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón». Apocalipsis 12:7. En el Islam es conocido como Micail, guardián de los seres humanos y encargado de la naturaleza y la lluvia. Miguel es el ángel de la justicia, la protección y la guerra espiritual. Se dice que quienes lo invocan reciben un escudo invisible contra las fuerzas oscuras. Lo fascinante es que Miguel es el único ángel al que la Biblia llama explícitamente arcángel, lo que habla de su rango supremo entre todos los seres celestiales. 2. Gabriel, el mensajero divino. Si Miguel representa el poder, Gabriel representa la palabra. Su nombre significa «Dios es mi fortaleza» o «el heraldo de Dios», y su rol a lo largo de la historia espiritual es ser el canal de comunicación entre lo divino y lo humano. Gabriel aparece en el libro de Daniel para explicar visiones proféticas. En el Nuevo Testamento es Gabriel quien se aparece a María para anunciarle que concebirá al Hijo de Dios. Y en el Islam es Jibril, Gabriel, quien dicta el Corán completo al profeta Mahoma durante 23 años. Piensen en eso un momento. El mismo ángel que anunció el nacimiento de Jesús también fue el mensajero que trajo el Islam al mundo. Su presencia en las 3 grandes religiones monoteístas lo convierte en el ser angélico más universalmente reconocido de la historia humana. Gabriel es también el ángel asociado a la revelación, la creatividad y la comunicación. Muchos artistas, escritores y músicos, a lo largo de los siglos, han sentido que sus obras nacían de una inspiración que venía de otro mundo. 3. Rafael, el sanador.
El tercero de nuestros 7 es quizás el más humano de todos. Rafael, cuyo nombre significa Dios sana, es el arcángel de la sanación, la medicina y la guía de los viajeros. Su historia más completa aparece en el libro de Tobías, uno de los textos deuterocanónicos, donde Rafael se presenta como un ángel disfrazado de ser humano para acompañar al joven Tobías en un largo y peligroso viaje. Durante ese viaje, cura la ceguera del padre de Tobías y lo protege de un demonio. Al final, revela su verdadera identidad diciendo: «Yo soy Rafael, uno de los 7 santos ángeles que presentamos las oraciones de los santos». Tobías 12:15. Esa frase es extraordinariamente importante. Confirma que hay exactamente 7 ángeles de rango supremo ante Dios. Rafael es venerado en la tradición judía, cristiana y también islámica. En muchas culturas se le representa con un bastón de viajero y un pez, símbolo de su historia con Tobías. Los hospitales, médicos y sanadores de todo el mundo lo invocan como su patrono espiritual. 4. Uriel, el fuego de Dios. Llegamos ahora a un ángel menos conocido en los círculos populares, pero extraordinariamente poderoso en los textos más antiguos. Uriel, cuyo nombre significa fuego de Dios o luz de Dios, aparece con frecuencia en el libro de Enoc como uno de los 4 ángeles principales que rodean el trono divino. Uriel es el ángel encargado del trueno, los terremotos y los fenómenos naturales extremos. También se le asocia con la sabiduría, la profecía y la iluminación intelectual. Según el libro de Enoc, fue Uriel quien advirtió a Noé sobre el diluvio que se aproximaba. Y también es presentado como el guardián del inframundo y de las almas que esperan el juicio final. En la tradición de la Iglesia ortodoxa, Uriel es uno de los 7 arcángeles principales y se le representa sosteniendo una llama o una espada de fuego. Lo que hace a Uriel fascinante es su dualidad. Es al mismo tiempo un ángel de destrucción y de iluminación. Como el fuego mismo, puede destruir o puede iluminar. Todo depende del propósito divino que se le asigne. 5. Saracael, el vigilante. A medida que avanzamos en nuestra lista, nos adentramos en territorios menos conocidos por el público general, pero profundamente documentados en los textos sagrados más antiguos. Saracael, también escrito Sariel o Suriel, aparece en el libro de Enoc como uno de los 4 o 7 arcángeles principales. Su nombre significa el mandato de Dios. Su función es ser el vigilante y registrador de las almas. Se dice que Saracael observa el comportamiento de los seres humanos y lleva un registro eterno de sus acciones, tanto las buenas como las malas. En algunas tradiciones, también se le asocia con la luna y los ciclos del tiempo, siendo el ángel encargado de mantener el orden cósmico del universo. Hay algo profundamente inquietante y a la vez consolador en la idea de que existe un ser eterno cuya única función es recordar cada momento de tu vida. Nada se pierde, nada queda en el olvido. Saracael es la memoria viviente del cosmos. 6. Remiel, el que conduce las almas. El sexto de nuestros 7 es el ángel, que nos acompaña en el momento más importante y más misterioso de nuestra existencia. Remiel, también conocido como Jeremiel, cuyo nombre significa misericordia de Dios, es el arcángel encargado de guiar las almas al más allá. En el libro de Baruch, un texto apócrifo del siglo I, Remiel aparece como el ángel que presencia la resurrección de los muertos y que conduce a las almas hacia su destino eterno. También aparece en el libro de Enoc como uno de los 7 que permanece ante Dios, con la función específica de ser un puente entre la vida y la muerte.
En algunas tradiciones, Remiel tiene además el poder de conceder visiones proféticas, especialmente en sueños. Se le considera el ángel que ayuda a las almas recién fallecidas a revisar su vida y comprender el propósito de cada experiencia que vivieron. Si existe realmente un ser que nos espera al otro lado, muchas tradiciones nos dicen que su nombre es Remiel. 7. Raguel, el amigo de Dios. Y llegamos al séptimo, el más enigmático, el que cierra este círculo sagrado de poder celestial. Raguel, cuyo nombre significa amigo de Dios, aparece en el libro de Enoc con una función que resulta sorprendente. Es el ángel encargado de vigilar a los demás ángeles. Su misión es velar porque el resto de los seres celestiales cumplan correctamente con los mandatos divinos. Es, en cierto sentido, el guardián de la justicia dentro del propio cielo. El texto de Enoc dice: «El séptimo fue Raguel, uno de los santos ángeles que toma venganza en el mundo de las lumbreras». Esta figura es extraordinariamente poderosa porque nos revela algo que pocas tradiciones se atreven a decir abiertamente. Incluso en el cielo existe un sistema de rendición de cuentas. Incluso los ángeles son observados y juzgados. Raguel representa el principio de que el orden, la justicia y la responsabilidad no son exclusivos del mundo humano. Son principios cósmicos que impregnan toda la creación. Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Saracael, Remiel y Raguel. 7 nombres, 7 misiones, 7 pilares de un orden espiritual que, según millones de personas en todo el mundo y a lo largo de miles de años, sostiene la realidad que conocemos. Lo fascinante de estos seres es que no pertenecen a una sola religión ni a una sola cultura. Aparecen en el judaísmo, el cristianismo, el islam y en tradiciones místicas de todo el mundo, como si la humanidad, desde distintos rincones del planeta y distintas épocas de la historia, hubiera percibido la misma verdad. ¿Son seres literales de luz y poder? ¿Son arquetipos de la psique humana? ¿O son algo que va más allá de cualquier categoría que nuestra mente pueda comprender? Esa pregunta es tuya para responder. Lo que sí podemos decir con certeza es que la idea de que no estamos solos en el universo, de que existen fuerzas benévolas que velan por la humanidad, ha dado consuelo, esperanza y propósito a incontables generaciones. Y quizás eso por sí solo ya es suficientemente poderoso. Si este video te generó preguntas, reflexiones o simplemente te pareció fascinante, déjanos en los comentarios cuál de estos 7 ángeles te resultó más impactante. ¿Ya conocías alguno de ellos? Suscríbete al canal si quieres seguir explorando los grandes misterios espirituales de la humanidad. Cada semana traemos nuevos documentales como este. Y recuerda, el universo es mucho más grande y más habitado de lo que cualquier ciencia o religión ha podido explicar del todo. Hasta la próxima.